Va, perfecto. Yo sé que ya han trabajado la parte de arreglos, ¿verdad? En ese sentido, como les mencionaba siempre, no es que vamos a profundizar tanto en esto, sino que a manera de cómo en la sintaxis y usarlo en Java, ¿verdad? Ya aterrizamos con respecto a C, que es bastante parecido. Ok, arreglos y lista de arreglos. Cuando se habla de arreglos, es básicamente, ¿cómo decirlo? La base para tener la noción de lo que sería base de datos. Así es como deberíamos de llamarle a la parte de arreglos. Es una introducción a trabajar con datos, ¿verdad? Ya sea estos que se puedan almacenar, eliminar, actualizar o consultar, ¿verdad? Esas son las 4 transacciones que se puede trabajar con la parte de datos. Entonces, los arreglos sería una forma temporal de trabajar los datos y irnos introduciendo a lo que sería las transacciones con ellos. Ok, aquí es familiarizarse con el uso de arreglos y listas de arreglos para coleccionar valores. Usar el ciclo for para el recorrido de arreglos y array list. Aquí vamos a ver una forma diferente de usar el for. Bueno, no una forma diferente, sino una función nueva que se llama el for each, que es un bucle siempre, solo que ya no necesitamos una variable índice, una condición, sino que él tiene ya por noción, ¿verdad?, de que va a desarrollar un bucle para recorrer el arreglo. Pero yo no le tengo que decir desde dónde hasta dónde, sino que él configura, pues la instrucción for each está configurada de tal forma que cuando él reconoce, ¿verdad?, que es un arreglo, él sabe que debe recorrer ese arreglo del principio a fin. Esa es la ventaja del for each, ¿verdad? Vamos a tratar de cubrir estos temas el día de hoy, ¿verdad? Pero como les menciono, pues, ¿verdad? Si no logramos cubrirlo, recuerden que la idea es que practiquen esto y se familiaricen con lo que sería la sintaxis. Todos sabemos que un arreglo, ¿verdad? Es la función o, bueno, como en Java todo es un objeto, también un arreglo sería un objeto, ¿verdad?, para almacenar una lista de valores para después procesarlos. Un arreglo es una variable que almacena una lista de valores del mismo tipo. Cuando hablamos del tipo, recuerden que nos estamos refiriendo al tipo de datos. Cuando vimos variables, vimos los tipos de datos. Entonces, los arreglos es lo mismo, solo que sería un grupo de datos del mismo tipo, ya sea entero, doble, flotante, carácter o string. El arreglo se almacena en posiciones continuas de memoria y el acceso a los elementos se realiza mediante índice. Ahora, aquí está la declaración de un arreglo. Lo único que cambia acá es nada más estos corchetes. Si ustedes le quitan esos corchetes, lo que van a ver es la declaración de una variable, lo que hemos hecho hasta hoy, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden declarar de esta forma o de esta forma.
Esta sería la declaración de un arreglo. Vale. Para cuestiones de estandarizar lo que ya hemos hecho, vamos a utilizar esta. Pero si ustedes en algún programa en Java que vean por ahí o estén investigando y encuentran esta sintaxis, ¿verdad? Que no les extrañe que es la declaración de un arreglo. Ahora, nosotros vamos a utilizar esta porque ya estamos acostumbrados, pues, ¿verdad? A que el tipo de datos lo declaramos de esta forma. Entonces, el nombre del arreglo, en este caso, lo único que vamos a hacer es agregarle los corchetes. Ahora, como ustedes ya se van imaginando, ¿verdad? Esto lo que indica, ¿verdad? Es que va a almacenar un número de posiciones. Vamos a crearlo. Después de declarar un arreglo es necesario reservar memoria para todos los elementos. Como que lo que nos indica aquí, que ya conocen ustedes, es cuántas posiciones va a tener mi arreglo. Cuántas casillas. Eso es lo que vamos a determinar a la hora de inicializarlo. Se especifica el número de un elemento del arreglo a través de un método constructor. O sea, vamos a tener que usar la palabra new nuevamente. El tipo de dato y el tamaño del arreglo, que en este caso serían las 10 posiciones. Ahora, lo que acá nada más tenemos que tomar en cuenta es que la posición inicia con 0. Si ustedes declaran un arreglo de 10 dimensiones, el primer indicador o el índice de la primera posición va a ser 0 siempre. O sea que ustedes van a tener un tamaño de 10, pero los índices van a empezar con 0 y va a terminar en 9. ¿Qué me indica esto? Que para que yo pueda accesar al valor que tiene la posición última del arreglo, tengo que ponerle el índice 9 o la posición 9. Eso es lo único que tenemos que tener cuidado, porque a veces confundimos o podemos tener algún, como diríamos, relación con el número de posiciones. Si yo lo declaro en 10 posiciones, cometo a veces el error de querer accesar a X posición sin tomar en cuenta que inician con 0. Eso es lo único que debemos de tener cuidado. Se puede declarar y crear un arreglo al mismo tiempo. Bueno, esto sería lo más práctico. Pero también, o sea, ustedes pueden declarar un arreglo y si en el transcurso del código ustedes necesitan dimensionarlo, pues perfectamente pueden hacer la creación o la inicialización de esta forma. Pero si necesitamos declararlo y crearlo en el mismo momento, lo podemos hacer. Ahí va a depender de la necesidad o del funcionamiento del código o del programa, lo que nos estén pidiendo codificar. Doble, ya dijimos que nosotros lo vamos a ocupar los corchetes en el nombre del arreglo. New, declaramos nuevamente el tipo de datos y el tamaño del arreglo. Pueden declarar y asignar valor inicial de todos los elementos. Vale. Por ejemplo, acá. Este arreglo que está arriba, el de data, se inicializa con valores vacíos. En este caso, como es doble, el valor de cada posición del arreglo es 0.
Pero nosotros podemos asignar el valor de esta forma. Ya no tendríamos que declarar el constructor con la palabra reservada new, el tipo de dato y el tamaño, sino que al darle los valores, automáticamente él va a tomar de acuerdo a los valores que ustedes hayan colocado acá, así va a ser la dimensión de la regla. En este caso, ¿de cuántas posiciones sería el arreglo? Si hay 4 números enteros, entonces sería un arreglo de 4 elementos. Ahora, recuerden, el primer elemento, la posición inicia en 0. O sea que aquí es la posición 0, 1, 2 y 3. Lo declaramos como entero. El nombre del arreglo se llama primos y le adjudicamos los valores en el momento con las llaves. Esta quizás es la forma más práctica de inicializar un arreglo ya con valores específicos. Ahora, también, ¿verdad? Si ustedes van a llenar el arreglo en el código, ¿verdad? Volveríamos a crearlo y declararlo de esta forma. Aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, vean una creación y asignación de un arreglo de 4 valores booleanos. Ya sabemos que los valores booleanos son falso y verdadero, pero como yo declaré los 4 valores dentro de las llaves, ya sé que mi arreglo va a tener 4 posiciones con valores booleanos. En el caso de un arreglo doble, los valores numéricos. Y en el caso de un carácter. Por ejemplo, miren acá. Yo puedo tener los días de la semana en mi arreglo y ya los valores de cada posición ya están determinados por los nombres de los días de la semana. Lo guardamos en el arreglo días y ya solo accesamos a los valores. Nosotros tenemos por nomenclatura que son 7 días de la semana. Va a crear 7 posiciones, pero la posición del día lunes sería 0. Ok, cada elemento del arreglo está enumerado mediante un índice del tipo entero que empieza en 0 y progresa secuencialmente hasta el tamaño arreglo menos 1, ¿verdad? O sea, el tamaño del arreglo sí serían 10, en el caso del primer ejemplo que pusimos. Pero se le resta menos 1 para tener la noción de que inicia con 0. Cuando se declaran y construyen arreglos de datos numéricos, todos los elementos se inicializan a 0. Para tipos de datos referencia, como los strings, se deben inicializar explícitamente. Para acceder a un elemento del arreglo se usa data i, ¿verdad? Esta es la que vamos a usar nosotros. ¿Cómo podemos accesar al valor en una posición del arreglo? Simple y sencillamente, el índice lo vamos a colocar entre los corchetes. En este caso le está asignando a la posición 5, 0, 1, 2, 3 y 4. Por eso les decía, aquí hay que tener cuidado. Porque la posición 5 se representa con el 4, acá. Guardamos el valor de 35.
al asignárselo como que fuera una variable. Como les decía, lo único que cambia es esto. Y ahí todo lo trabajamos como si fuera una variable. Y aquí nos explica que el índice de un arreglo empieza en 0, que ya lo hablamos, y un arreglo de n elementos tiene como rango de índice de 0 a n-1. Ese es el único cuidado que debemos tener. Ok, aquí hay otro dato interesante. ¿Cómo determinamos la longitud de un arreglo? Lo usamos con la palabra reservada len. Como dijimos, ¿verdad? Al final, en Java todo es un objeto. Entonces, el arreglo data tiene una propiedad llamada len o longitud. Entonces, con len nosotros podemos obtener cuál es el tamaño del arreglo. ¿Para qué nos serviría eso? Para poder hacer evaluaciones. Por ejemplo, aquí hay una evaluación con if. Si declaramos una variable i con valor 10 y otra variable 34, declaramos un arreglo de 10 posiciones y empezamos a evaluar. Si 0 es menor o igual a i, esto se cumple porque 0 es menor o igual a 10. Y i es menor, no, aquí sería, si i es menor a 10 posiciones, entonces guarde el valor en data i. Ahora, esto se vuelve más práctico cuando usamos el for. Porque ustedes pueden evaluar el índice o la variable de interacción, poner una condición en base a la longitud y luego ir aumentando la variable de interacción. Entonces, len les puede ayudar para poder crear su condición. O sea, en un for sabemos que la condición viene determinada cuántos ciclos va a hacer ese for. Si yo le digo que la variable de interacción sea menor al tamaño del arreglo, entonces él va a hacer la interacción hasta que la iteración sobrepase el tamaño del arreglo. Entonces ahí dejaría de hacer la interacción. Referencia a un arreglo. Diferencia entre variable arreglo y el nombre del arreglo manejador. Contenido del arreglo, memoria donde se almacenan los valores. Si yo declaro un arreglo llamado score de entero, la referencia y los valores son muy diferentes. Eso es lo que nos está diciendo. Las referencias al contenido siempre van a estar de 0 a la longitud de ese arreglo. Y los valores, pues, van a depender de lo que el usuario quiera guardar en ese arreglo. Una variable arreglo contiene una referencia al contenido del arreglo. La referencia es la localización del contenido del arreglo en la memoria. Alias de arreglo. Se puede hacer que una referencia de arreglo se refiera al mismo contenido de otro. Acá yo puedo hacer referencia de arreglo, se refiere al mismo contenido de otro. Copia de la referencia del arreglo. Aquí tengo el arreglo score que tiene estos valores, serían 1, 2, 3, 4 y 5. Y tengo otro arreglo. Entonces yo puedo llenar o referenciar el siguiente arreglo con el de score.
¿verdad? Entonces, básicamente lo que estaría yo haciendo es teniendo las referencias del otro arreglo en un nuevo arreglo. Genial. Con solo, ¿verdad? Igualarlo al otro arreglo. Es una copia prácticamente de los valores del arreglo hacia el otro. Errores en los límites de arreglo. Esto les puede dar en muchas ocasiones. Recuerdan que hablamos de las excepciones, ¿verdad? Entonces, los arreglos tienen sus propias excepciones de error. En este caso es el límite. Si ustedes sobrepasan el límite de un arreglo, les va a dar un error. Por ejemplo, aquí se produce un error porque se está sobrepasando el límite. Por ejemplo, es lo que yo les decía. Aquí se declara el arreglo de 10 posiciones. Pero a veces nos confundimos y decimos, la última posición es la 10 porque mi arreglo es de 10 posiciones. Entonces, en la última posición, que es la 10, voy a guardar el valor doble de 100. ¿Qué sucede? Les va a dar un error porque la última posición de un arreglo de 10 posiciones, el índice es 9, no es 10. Para él, 10 sería un arreglo de 11 posiciones. El índice 10 debería apuntar a la posición 11. No hay elemento, entonces les va a dar un error de excepción. Ingeniero, ¿Hola? entonces para solucionar ese problema tendríamos que subirle una posición más al arreglo para que pudiéramos elegir el número 10. Exacto, ¿verdad? Pueden considerar una posición más, pero lo otro sería que evaluaran también usar un try y un catch, porque acá nosotros hemos puesto la posición directamente en el código, pero imagínense que ustedes tienen unos bucles y en los bucles podría no tener el valor directamente de la posición, sino que la variable de iteración i. Por ejemplo, data entre corchetes i. Entonces, si el ciclo se sobrepasa del número de interacciones, perdón, del número de posiciones del arreglo, les va a dar un error. Entonces, ahí no hay una forma en que ustedes digan, voy a aumentar las posiciones del arreglo, sino que ahí lo que deberían de hacer es capturar el arreglo, con un try y un catch, el error que le está dando. Pero al igual que cuando vimos la parte de try y catch, recuerdan que dijimos que ustedes deberían de evaluar si es necesario o si consideran que en algún momento les puede dar un error. Entonces, ahí tendrían que usar el try y el catch si ustedes consideran que en este momento les podría generar un error. Ok, arreglos sin crear. Es frecuente olvidarse de asignar memoria para el contenido del arreglo. Se produce un error en tiempo de compilación, ¿verdad? Errores de datos sin inicializar, ¿verdad? Acá creamos el arreglo. Vean, nuestro arreglo se llama data del tipo doble, pero no inicializamos el arreglo. Entonces, cuando yo lo quiero usar, me va a dar los errores. Entonces, debo yo de inicializar ese arreglo, ¿verdad? De esta forma o con las llaves
para que no nos dé error. Declarar las dimensiones de los arreglos usando constantes para facilitar las modificaciones. La declaración de una constante va precedida de la palabra final o final. Entonces, ahí yo declaro una constante. ¿Cuál es la diferencia entre una variable y una constante? En que el valor de la constante no va a cambiar. Y la variable, como su nombre mismo lo dice, ¿verdad? Varía de acuerdo a la necesidad que tenemos de ese valor. Entonces, ustedes pueden determinar una constante llamado, bueno, aquí se llama tamaño del arreglo, 1000. Y ese valor lo pueden adjudicar en la declaración del arreglo. Cuando se usa for para el recorrido de un arreglo, usar la propiedad len. Recuerdan que ya lo habíamos dicho. Aquí está ya con la condición for. La variable de interacción, la condición y el aumento de la variable de interacción. Aquí es donde les decía yo. Aquí él hace la evaluación. Va. ¿Cuánto es el tamaño de este arreglo? ¿De cuántas posiciones es? De 100. Entonces, el bucle, de acuerdo a esto, va a ser 100 ciclos. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo, mire, compare la variable de iteración o ejecute o haga el ciclo for cada vez que la variable de interacción sea menor al tamaño del arreglo. ¿Cuánto es el tamaño del arreglo? 100. Entonces, ¿es 0 menor que 100? Sí, pues dele. ¿Es 1 menor que 100? Sí, dele. Entonces, va aumentando hasta que llega a un momento que es 100. 100 es menor que 100, no. Entonces, deje de hacer el bucle. Esta es la clave acá para trabajar las variables. Los arreglos en un for. Y aquí está lo que les decía del for each. Hay un ciclo for, aquí le llaman mejorado. Hay un ciclo for llamado for each que permite acceder a cada elemento del arreglo secuencialmente. No permite modificar un elemento del arreglo. Ojo, no lo permite modificar. Esta variable es asignada a cada elemento del arreglo en cada interacción del ciclo. Está definida como dentro del ciclo. Ok, ¿cuál es la sintaxis entonces del for each? Como ustedes pueden ver, aquí no hay variable de interacción, no hay condición y no hay un aumento de la variable de interacción, sino que simple y sencillamente tengo la creación del arreglo que se llama data. Tengo una variable que se llama suma. Ahora, dentro de este for, yo creé una variable que se llama elemento del tipo doble. Ahora, aquí lo que hay que respetar es que los tipos de datos en la evaluación que está dentro del for sean los mismos. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo acá? Miren, acá. Que lo que hay en el arreglo data lo meta a esta variable elemento. Ojo, no la estoy declarando como arreglo. Pero ella automáticamente al asignársele, y esto sucede solo en esta declaración de for. Esto no lo pueden hacer fuera de el uso del for. Ok, entonces le digo, mire,
asigne lo que hay en el arreglo a elemento. Entonces, como les decía, el for ya sabe que debe de ir a recorrer todo el arreglo desde la posición inicial hasta la final, y ya en el código, elemento posee los valores que se encuentran en el arreglo. Acá en este ejemplo no le pusieron valores, pero imagínense que hayan sido números, el 5, el 4 y el 8. Entonces el for sabe que debe de recorrer todo el arreglo hasta que lo termine. Y nosotros ocupamos elementos porque sabemos que en elementos se encuentran los valores del arreglo. Y podemos ir sumando en este bucle. Ok, antes de pasar a los arreglos multidimensionales, vamos a hacer un ejemplo con este código. Entren a NetBeans y vamos a hacer el ejemplo usando el for each. Vamos a poner arreglos. Perfecto. Vamos a declarar el arreglo. Doble. Hemos puesto aquí. Se llama data. Perfecto. Doble data. Ya dijimos que nosotros podemos hacer esto. Aquí estamos declarando una variable. Para el ejemplo del arreglo, son los corchetes. Ahí declaré mi arreglo. Si yo quisiera asignarle valores, lo más práctico es hacerlo con las llaves. Y es ahí tengo 3 valores. Tengo una variable doble que se llame suma. Y la igualamos a 0. Vale. Si yo quisiera recorrer el arreglo y sumar los valores de suma, lo podría hacer perfectamente con un for. For y le digo aquí la variable de interacción y coma la condición que i sea, vamos a inicializar i con 0 y sea menor, y aquí cambia porque aquí debemos usar len, data, punto, va. Noten que cuando yo puse el punto a el arreglo, aquí en el IDE, me aparecen las propiedades que yo puedo utilizar en el arreglo. Aquí está len. Aquí hay otro tipo de propiedades que son parte de los arreglos. En este caso vamos a utilizar len. Ingeniero, Hola.
Creo que está poniendo que I es mayor que data length. Ah, perdón. Gracias. Ok, ahí estamos bien. Gracias. Y, hacemos el aumento de veamos, hay un error acá. Incompatible. Veamos. Faltó. El punto y coma después del primer int, el int igual a I igual a 0. Ahí falta el punto y coma. Punto y coma, ¿verdad? Sí. Gracias. Ok. A 0, vaya. Aquí va a recorrer el arreglo. Entonces yo le digo que sume los valores que están en el arreglo. Suma vendría a ser igual a suma más data, llaves, perdón, corchetes. Vale. ¿Qué nos hace falta acá? Decirle que necesita el valor. Vale, entonces acá la primera interacción o el primer ciclo que va a ser el for va a ser cuando i valga 0. O sea, la posición 0 es la que yo quiero desplegar. Entonces, aquí va a tomar el valor de data en la posición 0, que en este caso es 10, se lo va a sumar a suma, lo va a sumar con la variable suma y lo va a acumular en suma. Y ahí va a ser el bucle. Y aquí podemos mandar a desplegar. Vaya, aquí podemos mandar a desplegar el valor de suma. La suma es vale, la suma tendría que ser 160. Es lo que debe de desplegar acá. Y aquí está. La suma es 160. Ahora, ¿cómo sería con for each? Ya no tendríamos que estar evaluando todo esto. Decirle dónde va a empezar, hasta dónde va a evaluar y que se vaya incrementando
en cada ciclo. Ya no tendríamos que usar eso con el for each. Para el for each, nada más por en este caso nos dice que hay que crear una variable de asignación y asignarle el arreglo. En este caso sería elemento. Y luego dentro del código ustedes pueden trabajar con elementos. Declaramos la variable elemento y luego simple y sencillamente trabajamos la variable elemento dentro del for. Vamos a crear acá otra variable que se llame rest. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es la rest. La suma es, la resta es. Va, ejecutémoslo. Entonces, primero lo hacemos con el for normal y luego con el for each. Solo que en el for each va a ser la resta y utilizando la variable element que le asignamos los valores. Entonces, ustedes van a notar acá que él sabe que debe recorrer el for. Ah, perdón, me faltó. Aquí me dio igual porque no le cambié el signo acá en la fórmula. Resta más. Aquí tenemos el for normal con variable de interacción y el for each. Las fórmulas aquí ocupamos directamente el arreglo y gracias a la variable de interacción podemos ir entrando a cada valor
en la posición del arreglo que yo le estoy dando acá. En cambio acá trabajamos directamente con la variable elemento, que ya posee los valores de data. Ejecutamos. Veamos, la resta es menos 160. Como todos se volvieron negativos, lo fue sumando. O sea, hizo una suma de negativos al final. Menos 10, menos 50, menos 100. ¿Preguntas? No hay preguntas. Va. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Qué for podemos utilizar? Vale, perfecto. ¿Qué for voy a utilizar? Va a depender de lo que yo quiera hacer. Vale, por ejemplo, ustedes notan que yo puedo controlar acá la posición en el arreglo, gracias a la variable de interacción. Pero en el for each no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo le asigno directamente en la variable elemento los valores de data. Entonces, ¿para qué me serviría el for each? Para cuando ustedes tengan claro que van a recorrer todo el arreglo sin importar posiciones. Entonces dice, este arreglo lo tengo que recorrer por completo. Entonces, ahí queda perfectamente el uso del for each para poder recorrer este arreglo. En cambio, en el otro, ustedes pueden controlar la posición del arreglo al que quieren accesar. Entonces, aquí porque yo accesé a todos los elementos de data. Pero si en un caso ustedes dicen, mire, yo necesito nada más ingresar a los valores impares o a las posiciones impares del arreglo. Dentro de este for, ustedes pueden hacer un artificio a través de un if para que no ingrese a ciertas posiciones, pues, sino que solo le sume las posiciones pares o impares del arreglo. Entonces, ustedes podrían condicionar ese arreglo en ese sentido. Ok. ¿Hay preguntas? Va. Vamos a asumir que estamos claros. Vamos a hacer unos ejercicios. Va. Hasta ahorita solo hemos visto arreglos en una dimensión. Aquí hay otro ejemplo. Ustedes pueden asignar directamente los valores a las posiciones. Va, aquí es fácil porque tiene 3 posiciones, pero imagínense un arreglo que tuviese 1000 posiciones. Si nosotros hacemos esto, sería demasiadas líneas de código, ¿verdad? Para ir dándole los valores uno por uno al arreglo. Entonces, esto lo podemos cambiar y usar perfectamente un for. Ahora, hay otra situación, ¿verdad? Acá,
que lo menciona ahí, ¿verdad? Para ir sumando los valores de las posiciones. Lo pueden hacer también de esta forma. Pero igual es demasiado extenso. Para eso nos auxiliamos del for. Ok, vamos a avanzar acá. Aquí tengo un ejemplo con for. Y aquí lo hace con caracteres. Declara un arreglo del tipo char. Ven acá. Y le da las 6 posiciones. Y aquí agrega un carácter para cada posición. Arreglos bidimensionales. No, pero estos son bidimensionales. Vale, aquí está este. Este es con for each. Dice, para calcular la nota media necesito saber y la nota de cada uno de tus exámenes. Entonces, se van a ingresar las notas de los exámenes. Se ha creado un arreglo de 5 posiciones. Y aquí está lo que hablábamos. Con el for, él recorre las 4 posiciones y las calcula. Luego con el for each sería lo mismo, solo que ya no evaluamos internamente. Vamos a copiar esto. S, P, D, M, ¿verdad? S, P, D, M. La V, ¿verdad? Bien. Bárbaro. Sí, está mucho más fácil que acordarte cuál es, si la P es primero o la B. Ok. Veamos que tenemos acá un red line. Aquí se usó red line para capturar desde teclado. Nota ahí, parse doble. Vamos.
Va, perfecto. Entonces, en este ejemplo, el for que se utiliza con el array, el primero es un for normal que me captura los valores de las notas. Y el segundo for, que es el for each, es el que me despliega el resultado de el promedio de notas. ¿Verdad? Aquí utilicé cada uno. Pude haber utilizado aquí for each en el primero. Pregunta. Para capturar las notas. ¿Cómo sería? Va, debo de asignar primero una variable. Elemento. Vaya, ocupemos element. Sería doble element puntos not. Va. ¿Y ahora? Vaya, ya, vaya, nota. ¿Qué hace esta instrucción? ¿Qué dijimos que hacía? Allá en casa, ¿qué dijimos que hacía la instrucción para el for each? Ahí asignamos, ojo, ¿verdad? Ahí asignamos ¿qué? De nota que asignamos. Exacto. ¿El que guardamos? Exacto. Vean los valores que tiene, pero en este momento, ¿qué valores tiene nota? Él va a ser el for porque nota tiene 4 posiciones. Aquí le estás diciendo, mire, recorra el arreglo. Acá en esta instrucción le estamos diciendo, mire, recorre el arreglo de principio a fin. Pero le estamos diciendo que los valores que tiene ese arreglo se los agrega elemento. ¿Ya? No tiene ahorita, o sea, le va a asignar 0. Exacto, entonces en esta instrucción nosotros estamos capturando cada uno de los valores. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿se puede usar for each acá? Vale. Entonces, si lo puede, ¿dónde usarías elemento? Acá. Acá. Porque la idea es que si vamos a asignarle lo que hay en nota a elemento es para que lo ocupemos dentro del código. El error es que como ya no estoy utilizando la variable de interacción i, ese es el error. ¿Ve? Va. Va, pero no, porque acordate que element lo que me guarda es el valor que tiene cada exacto. Por ejemplo, aquí en este for each, como ya notas tienen valores, entonces, ¿qué hago yo? A la variable n del for each, nada más voy sumándole y acumulándolo en suma.
pero porque ya tiene valores el arreglo. Aquí no tiene. Entonces, yo no podría utilizar la variable element porque tiene valores cero. Y eso no me sirven. Porque en el primer for yo necesito capturar los valores de la nota y asignárselos al arreglo. ¿Cuál? Va. Este. Aquí sería, irían acá. Irían aquí afuera. Pero lo que estaríamos haciendo ahí es como lo teníamos al principio. Tenés que tener un for para que te capture las 4 notas. Porque si yo meto el J option, va todo esto. Va acá. Va. ¿Cómo vas a hacer para que aquí, o tendrías que hacer como estaba en este ejemplo? Acá. Irlos haciendo así. Sería 4 veces que tendría que estar el J8 para capturar las notas. Va, hagamos una cosa. Les voy a dar 10 minutos para que traten de hacerlo así como has pensado. Traten de utilizar for each con el primer for. Va, espera. Es que como el lunes cayó febrero todavía, la universidad lo dejó como semana de febrero. Vale, trabajen, ahí les habilité ya la guía de ejemplos. Creo que lo cerré. Es el último ejemplo antes del tema de arreglos bidimensionales.
Hola, hola, ¿se pudo ahí en casa? Bueno, mis estimados, suficiente para evaluar. La guía de ejercicios y vamos a trabajar en la primera hoja. Vale, trabajemos en los primeros 4 ejercicios. Son 15 en total. Trabajemos los primeros 4. El ejercicio 1 define un arreglo de 12 números enteros con nombre num y asigna los valores según la tabla que se muestra a continuación. Muestra el contenido de todos los elementos del arreglo. Vale. Aquí pueden asignar directamente los valores del arreglo si no quieren hacerlo por teclado, ¿verdad? Y pueden usar un for. Aquí tendrían que usar un for para desplegar todos los elementos del arreglo, que sería la parte 2, ¿verdad? Muestra el contenido de todos los elementos. Ahora, lo que quiere mostrarles el ejercicio es qué sucede cuando un arreglo, la posición de un determinado arreglo no tiene valores. Porque los únicos valores que van a que va a tener el arreglo es en la posición 0, 1, 4, 6 y 9. Lo mismo el ejercicio 2, solo que el tipo de arreglo en este caso sería del tipo string. Entonces la idea es que ustedes evalúen qué sucede con un arreglo del tipo string que no tiene valores en algunas casillas. El 3, escribe un programa que lea 10 números por teclado y que luego los muestre en orden inverso, o sea, hay que darle vuelta. Y el 4 es uno parecido al que hicimos con for, solo que aquí es con arreglo. Y son 3 arreglos.
Ok, mis estimados, para ir finalizando, en la presentación, en la guía de los temas, ahí está la parte de arreglos multidimensionales. Ahí explica lo que sería la sintaxis de cómo declarar un arreglo de múltiples dimensiones. Les va a quedar ahí para que lo lean y realicen el ejercicio de ejemplo que está ahí para poder entender cómo trabajar arreglos de múltiples dimensiones o bidimensionales. ¿Ok? Si no hay consultas o preguntas, ya solo quedaron 2 en casa, así que si no tienen ninguna consulta o pregunta, la dejamos hasta acá. Gracias por haberse conectado. Voy a agregar la tarea, el espacio, mejor dicho, para poder subir la tarea de esta parte de los arreglos unidimensionales, ¿verdad? Y, Y les queda también cubrir la parte de los multidimensionales. ¿Sí, mi estimado? disculpe, ingeniero, ¿y para cuándo estaría programada esta tarea? Porque todavía tenemos una para el Sí, sábado que viene. la del Ford. Así Ujú. que quedaría para sería 15, será el 18, ¿verdad? Esta quedó el 12-19, quedaría la entrega de esta de los arreglos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Así que solo agregaría el espacio porque solo les agregué la guía, no hay espacio para subirlo. Entonces voy a agregar la guía y ahí tendría la fecha de entrega el 19. ¿Ok? Bueno, espero verlos el jueves para continuar con el desarrollo de este tema. Gracias, mis estimados. Feliz fin de semana. Cuídense y los veo el jueves. Gracias. Gracias, ingeniero, pase feliz día. Gracias igual.